mañana con Monumental. Sí. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros televidentes de Canal 2 y por supuesto también a nuestros estimables radioescuchas de Radio Monumental, quienes simultáneamente nos están siguiendo en este momento en un día tan especial. Sí, hoy es 25 de julio y vamos a celebrar junto con todo Costa Rica esa gran fiesta. Hace 188 años tuvimos la gran dicha de recibir un aporte cultural magnífico, cuyo bagaje vamos a estar recorriendo hoy con unos invitados especiales y también con la siguiente cápsula que vamos a ver a continuación. Hoy estamos celebrando aquí en De Mañana con Monumental la anexión del partido de Nicoya. Veamos. Caballito, caballito, caballito nicoyano, que sabes de mis ternuras, de mis amores hermanos, con tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito nicoyano, son romance musical. El 25 de julio se celebra en nuestro país la anexión del partido de Nicoya al territorio costarricense. Pero, ¿qué territorios abarcaba el partido de Nicoya? El historiador Franco Fernández nos relata. El partido de Nicoya, o la alcaldía mayor de Nicoya, era un territorio con cierta autonomía, dependiente nada más que Guatemala, y no comprendía toda la provincia de Guanacaste. El partido de Nicoya tenía como límite al este el río Tempisque y el río Salto, que es un río que está a pocos kilómetros de Liberia. Y ahí llegaba al norte hasta el lago de Nicaragua. Esa parte la perdimos con el Tratado Cañas-Jerez. Perdimos porque ahora el límite es diferente. Bagaces y las cañas siempre han sido de Costa Rica, ¿verdad? Y ahora está agregado pues a lo que es la provincia de Guanacaste. Por eso es importante saber que Guanacaste, como está conformada la provincia de Guanacaste, no es exactamente lo mismo que la alcaldía mayor de Nicoya. La anexión del partido de Nicoya se dio en 1824 en momentos donde el territorio costarricense era parte de la República Federal Centroamericana. La decisión se dio gracias a un plebiscito en las localidades pertenecientes al territorio nicoyano, tal y como lo cuenta Fernández. Definitivamente se dio el 25 de julio de 1824 y en esos momentos nosotros habíamos formado la República Federal Centroamericana, es decir, había un congreso para todos los estados centroamericanos en Guatemala. Pero este congreso va a ratificar la anexión, pero en realidad la anexión fue una participación popular. El primer movimiento lo dirigió Cupertino Viristeño, que era el alcalde mayor de Nicoya, y se hizo una especie de plebiscito en Nicoya, igual en Santa Cruz e igual en Guanacaste, lo que hoy se llama Liberia se llamaba Guanacaste. Y también hubo un consenso de los vecinos de un lugar llamado Siete Cueros, que en realidad hoy es Filadelfia. Todos ellos deciden unirse a Costa Rica. Según Franco Fernández, el aporte que trajo consigo la anexión nicoyana a la cultura costarricense fue de gran importancia para nuestras tradiciones y gastronomía. Fue una maravilla esta anexión, ¿verdad? Primero que todo, la anexión del territorio, un territorio bastante grande, ¿verdad? Y sobre todo una zona ganadera y con una serie de productos que no podían darse en el resto de Costa Rica por mantener un clima tropical seco, que es esta área que es muy diferente al resto del país, donde se podía producir caña de azúcar, algodón y cantidad de productos. Lo mismo las riquezas, recursos naturales, la flora y la fauna de Guanacaste es muy diferente, ¿verdad? En las aves, en los mamíferos, en los reptiles, en las maderas, etcétera. Luego un aumento de la población también, ¿verdad? No solo por cantidad, sino por la calidad. El guanacasteco definitivamente va a producir un fenómeno de transculturación muy importante para los costarricenses, porque Costa Rica
está influenciada por culturas suramericanas, ¿verdad? Y al incorporarse a la Alcaldía Mayor de Nicoya, nos va a dar un aporte de culturas mesoamericanas. En realidad aquí Guanacaste cumple con un puente cultural increíble para el país. Y ahí entra de todo, elaboración de comidas, pozol, mazamorra, arroz de maíz, bizcocho, tortillas, baladera, horchata, tamales, cosas que están totalmente incorporadas en el costarricense. La cuestión folclórica, las canciones típicas, la maravilla de música, los instrumentos musicales, de las bombas, etcétera, etcétera. Maicerita mía de blusa escotada y en agua pintada, tus hojas en negro me tienen ya loco desde que te espié. Cuando en tu cintura pones la tinaja camino al arroyo. De la patria por nuestra voluntad. Es la frase perfecta para describir el sentir de un pueblo que 188 años atrás decidió pertenecer a Costa Rica. Seguimos en De Mañana con Monumental, muy agradecidos por su compañía en esta fecha tan especial, 25 de julio, en donde estamos celebrando esta anexión del partido de Nicoya. Y para conversar a profundidad sobre algunos temas de interés de todos los y las costarricenses, nos acompañan dos expertos en distintas materias muy interesantes que van a crearnos un aporte muy bonito para el programa de hoy. Primero comenzamos por las damas. ¿Cómo está doña Marcela Domani? Mucho gusto, Natalia. Muchísimas Muy contenta gracias de estar acá. Qué dicha, le agradecemos muchísimo a usted, doctora en nutrición, y ella nos va a ayudar hoy a hacer un recorrido por esa gastronomía guanacasteca, que no solamente es lo que vemos, ¿verdad? Fotitos con platillos deliciosos de tortillas, de gallo pinto, de plátanos maduros, sino también unas propiedades nutricionales impresionantes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Bien, y también nos acompaña don Dionisio Cabal. Yo no tengo ni que presentarlo mucho a usted, don Dionisio, porque la gente ya lo conoce. Yo creo que, ¿cuánto tiempo de carrera, más o menos? Bueno, 40 y resto. Sí, 40 y resto de años, en donde el recorrido y el legado suyo es en música, en escritura, usted es investigador además, y bueno, tenemos mucho material en la historia costarricense que ha sido un aporte suyo. Bueno, pues digamos, un tanto en la historia de la cultura popular, ¿verdad? Muy bien. Claro. Sí, ha sido pues, un trabajo arduo, en todo caso siguiendo un esquema, un patrón teórico, un esquema teórico con base en un patrón ideológico, mejor dicho, de Emilia Prieto, que fue mi maestra y que yo he pretendido honrar durante todos estos años, cumpliendo con esas tareas que ella pensaba que había que hacerse. Qué bonito y qué rico, qué Sí. satisfacción más rica, ese sabor de estar aportando a la cultura costarricense. Así se deben de sentir todos los guanacastecos que hoy nos están viendo por Canal 2 y escuchando a través de Radio Monumental. Y quisiera comenzar con un poco... divaguemos por esa ruta, esos aportes que nos ha dado a la cultura costarricense, el hecho de que hace 188 años se anexara a Costa Rica finalmente lo que fue un pueblito. En ese entonces era el pueblito de Nicoya, estaba el pueblito por ahí de Santa Cruz, estaba el pueblito de Guanacaste, y al final todo se conforma en una sola provincia y viene Nicoya a enriquecernos. ¿Cuál podemos decir que es ese aporte principal o esos aportes del partido de Nicoya a nuestro país, don Dionisio? Bueno, yo diría, digamos, en primera instancia, que cuando un pueblo entero, un pueblo concebido integralmente, porque el pueblo nicoyano era eso, un pueblo con una historia particular, sí, con una génesis cultural extraordinaria, náhuatl, del mundo mesoamericano, lo cual lo diferenciaba del resto de Costa Rica, pero que además va a pasar por un proceso de mestizaje sui generis, ese único en ese lugar. Ese pueblo entonces, en el momento en que en un referéndum, que de eso se habla poco, ¿no? en un cabildo abierto, por decirlo así, que se realiza en las principales poblaciones, decide anexarse a Costa Rica, ese pueblo, bueno, se integra, es eso, es una cosmovisión, es una entidad. Y entonces, por muy pequeño que pudiese ser desde el punto de vista numérico, y lo era, eso no quiere decir
que no se cumplieran para él todos los efectos, digamos, totales de una cultura. Así, eran un pueblo en sí mismo y toda la integralidad de ese pueblo se suma a Costa Rica. Entonces nos enriquecieron en la cocina, en el lenguaje, en la música, en la danza, en las tradiciones mágicas, nos enriquecieron no solamente con el aporte geográfico, ¿verdad? Es decir, digamos, la riqueza de sus mares, de sus bajuras, incluso de sus sistemas montañosos, sino que nos dieron además una memoria que como todo en Costa Rica hemos dejado ir, ¿verdad? No nos ocupamos nunca lo suficiente a tiempo de recuperarla, una memoria ancestral que se pierde en los siglos, ¿no? Nicoya, antes la doctora decía que Nicoya fue una de las primeras parroquias, si no la primera parroquia de lo que hoy es Costa Rica, lo que hoy es Costa Rica no era Costa Rica. Exactamente, antes, un templo colonial claro, precioso. Pero digamos de otra manera, es decir, Nicoya no fue fundada por los españoles. No. Nicoya estaba fundada, Nicoya era un centro poblacional al que se va a adosar, es decir, a través de los mecanismos de la conquista y el coloniaje, pues digamos el mundo europeo. Entonces es importantísimo porque Costa Rica crece no solo geográficamente, sino que y sobre todo crecimos en espíritu. Imagínense usted una unidad íntegra, es decir, completa, que se adosa, digamos, políticamente a la identidad que entonces era llamada Costa Rica. Bueno, y se habla incluso de que en esa época de colonización y cuando se hablaba de la Capitanía General de Guatemala y todo este capítulo de nuestra historia, que era allá por 1824, estamos hablando que fue cuando ocurrió esta anexión, se convertía, como lo decía al inicio, en un pueblito solamente, y fue producto, según dice nuestra historia, producto de una concesión incluso que los españoles mismos hacían. ¿Cómo quedó este pueblito a la deriva? Y pues por fortuna nos tocó a nosotros anexarlo y tener estos beneficios. En la cocina, en la gastronomía, doctora, bueno, no le voy a decir doctora, relajémonos un poquito más, doña Marcela. Sí, doña Marcela, prefiero. Ahora vamos a profundizar mucho más a lo largo del programa, nos queda mucho rato de conversación, pero vamos a pedirle a nuestros televidentes o a sugerirles más bien y a nuestros radioescuchas de Radio Monumental que saquen papel y lápiz, porque vamos a estar hablando de algunos detallitos importantes que tienen que ver con la gastronomía. ¿Cuáles son esos principales elementos gastronómicos que vienen a sumarle riqueza a toda la cocina tica? Bueno, básicamente el uso del maíz, ¿verdad? El uso del maíz en Guanacaste es mucho más rico que en otras regiones del país. Y además de eso también las ciertas técnicas culinarias, ciertas maneras de preparar, por ejemplo el uso del horno, es mucho más rico. El horno de barro, ¿verdad? El horno de barro. No crean que el horno eléctrico como los que tenemos todos en nuestra casa, ¿verdad? Sino que un horno que no cualquiera pueda tener. Sí. Y bueno, el guanacasteco también por las características climatológicas del lugar y todo, también hacen uso de algunos alimentos que tal vez no son tan comunes en otros lugares, como por ejemplo el pipián, ¿verdad? Que es un tipo de ayote que es muy propio de Guanacaste. También lo consumen en otras zonas del país, pero para la comida guanacasteca es un elemento importante, ¿verdad? Ese pipián que usted menciona es el mismo que podemos aplicar a los tradicionales tamales de cerdo en Navidad, que es como anaranjadito, o es otro. El pipián es como un tipo de ayotito que tiene, es como tipo calabacita, pero tiene la cáscara blanca con algunas vetas verdes. Muy bien. Es uno de los, digamos, dentro de esa familia que se llama cucurbitáceas, de los ayotes, es como de una variedad más antigua. Y es y se conserva ahí, ¿verdad? Bueno, la importancia también que tiene, digamos, la comida para la gente guanacasteca es bastante grande.
Y bueno, el uso de ese maíz que hablábamos y de diferentes variedades de maíz, ¿verdad? Porque todavía ellos conservan, por ejemplo, el uso del maíz pujagua, que es el maíz morado. Ay, ¿verdad? Claro, ese es muy, muy bonito, y aparte que no solamente lo rico que sabe, sino lo bonito que se ve un platillo, una mazamorra con este maíz. ¿Cómo es que se llama maíz? Pujagua. Pujagua. Se ve riquísimo, ¿verdad? Se ve muy diferente y le aporta ese colorido a los platillos también. Bueno, vean que ya estamos adentrándonos, ahí vamos calentando poquito a poco con estos detalles que corresponden a los aportes que nos han hecho los guanacastecos a todo nuestro país. Y bueno, vean qué interesante que aquí estamos 3 personas, todos muy blanquitos, y ustedes hablándome de Guanacaste. Hay algunas culturas que no logran trascender tanto como otras. Y en el caso de Guanacaste, yo considero que sí hemos logrado pues contagiarnos positivamente de todas esas costumbres y tradiciones. Don Facundo, usted que es... don Facundo, oíme, ya lo estoy confundiendo con... Ya me mató. Don Dionisio, usted que es una persona que ha recorrido muchísimo investigando, ¿cuál podría señalar usted que es la principal tradición o costumbre guanacasteca que ha recorrido o trascendido más el territorio costarricense? ¿Podríamos atrevernos a señalar una o dos? ¿O son muchas? ¿O son pocas? Bueno, es difícil juzgarlo. Los guanacastecos se han movido migratoriamente por todo el país. Cuando se desarrollan las zonas bananeras, primero en el Atlántico y posteriormente son trasladadas al sur de Costa Rica, la población guanacasteca que se va a integrar a las faenas del banano y de la palma africana, por ejemplo, es importantísima en número. Entonces, doquiera llegan, pues ellos son ellos y se comportan con mucho apego a su espíritu regional, y entonces en todas partes dejan una impronta, ¿verdad? Pero yo pienso que justamente yo diría que el trabajo, es decir, los guanacastecos han sido hombres y mujeres con una inmensa capacidad para desplegar su energía en toda clase de actividades. Y se da además un hecho histórico que es, digamos, que no se puede capear, para decirlo en términos populares. Cuando Costa Rica emerge en la independencia como nación nueva, si tiene una carta política ante el mundo, ¿no? Hay una realidad socioeconómica. La meseta central está conformada fundamentalmente de pequeños propietarios. Entonces aquí, mal que bien, el que menos tenía, algo tenía. Y en ese mismo sentido, Guanacaste tiene un paisaje social, socioeconómico totalmente distinto. Guanacaste está conformado por grandes latifundios, por grandes terratenientes, gente que tiene grandes cantidades de tierra, entre ellos, por cierto, la iglesia. Y dentro de esos territorios o terrenos, haciendas, aquellas haciendas, pues un conglomerado, una buena cantidad de seres humanos que no son otra cosa que peones asalariados cuando reciben salario, ¿verdad? Entonces, el guanacasteco es desde ese momento una persona que vive de alguna forma de entregar su trabajo, de alquilar su trabajo, de sacrificar su esfuerzo cotidianamente. Y eso le va a pulir su espíritu. Es decir, no se arredran, no reculan, no echan hacia atrás. Creo que el país se va a ver fundamentalmente beneficiado de esa inmensa capacidad de trabajo, de ese desdoblamiento del guanacasteco en ser por una parte extrovertido y alegre y al mismo tiempo profundamente sacrificado. Yo diría que esa cualidad del guanacasteco a nivel nacional es lo que tal vez no hemos notado, pero que nos ha impregnado y es digno de encomio. Ahora,
En los trabajos que yo he venido pues, haciendo en materia de cultura popular, no podría dejar de decir que ciertamente en el campo musical los guanacastecos han aportado digamos, un repertorio importante de temas con los cuales los costarricenses en general se sienten muy identificados y que ese elemento es clave. Pero también hay que decir que, para poner las cosas en su lugar, que cuando se nos da ese repertorio se nos da fragmentado, es un repertorio parcial, que no logra exhibir la amplísima gama de todas las expresiones del canto popular guanacasteco, pero que además, cuando se oficializa que lo guanacasteco es lo folclórico costarricense, se comete también el error o la injusticia de hacer a un lado a otro pueblo, los pueblos meseteños, que también tenían sus canciones, que también tenían sus expresiones poético-musicales tan antiguas como las de los hermanos del Guanacaste. Entonces estos asuntos, estos clichés hay que tratarlos con cuidado, ¿verdad? Entonces ciertamente Guanacaste aporta un gran bagaje musical. Ese bagaje musical se va a llegar, una parte de él, a convertir en un estereotipo de lo que es la música costarricense. Entonces, sepamos dividir una cosa de la otra para no ser injustos ni con los guanacastecos ni con los meseteños. Muy bien, seguimos conversando con don Dionisio Cabal y con doña Marcela Dumani acerca de esas costumbres y tradiciones guanacastecas que tanto han enriquecido a nuestro país en general. Ya casi volvemos de una pausita comercial, doña Marcela, y yo quiero que usted me cuente cómo ha trascendido algunas cuestiones principalmente gastronómicas en todo lado. Incluso yo me atrevería a decir que hasta tocando la otra zona cultural riquísima que tenemos, que es Limón. Ahorita fuera del micrófono se estaba haciéndome doña Marcela unas comparaciones muy interesantes de algunos productos que tienen en común, pero vamos a hacer una pequeñita pausa comercial. Vamos con más de Mañana con Monumental. En esta fiesta nosotros nos unimos a la celebración del 188 aniversario de la anexión del partido de Nicoya. Ya volvemos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental, agradeciendo la sintonía muy fiel de nuestros radioescuchas de Radio Monumental y también de Canal 2, quienes por supuesto en este momento quizás están en sus casas disfrutando el día feriado, pero también aprovechando este par de horitas para instruirse con nosotros acerca del enriquecimiento tan grande que recibe Costa Rica a raíz de la anexión del partido de Nicoya. Vamos a retomar con usted, doña Marcela, porque antes de la pausa comercial quedamos con el pendiente de saber cuáles son esos platillos, llamémoslo platillos, tal vez recetas más comunes que han recorrido Costa Rica y que aparentemente son guanacastecas. Aprovechemos la oportunidad quizás para desmitificar si es que hay algún tipo de comida que creemos que es originaria de Guanacaste y tal vez no lo sea. Cito un ejemplo, yo toda la vida crecí comiendo tortillas palmeadas, pero yo soy herediana y a mí alguien algún día me dijo que las tortillas palmeadas hechas de maíz cascado o las aliñadas eran propias de Guanacaste. ¿Es esto cierto? Bueno, efectivamente creo que Guanacaste también aporta con el pueblo indígena fundamental que conocemos, digamos, en la actualidad ubicado en Guanacaste, que son los chorotegas, ¿verdad? Que son provenientes de los náhuatl. Ellos aportan entonces algunas características de culinarias venidas del norte, ¿verdad? Donde es más fuerte la tradición, por ejemplo, de la tortilla. Ajá. No así los chipchas, que son el origen de los otros pueblos indígenas costarricenses. Sé que, por ejemplo, antes de que vinieran los chorotegas, en la región de Guanacaste habitaban los huetares, que era tal vez el pueblo más numeroso,
tan numeroso era que hasta los españoles tuvieron que aprender a hablar el huetar para poder relacionarse, ¿verdad?, con ellos. Sé que hubo enfrentamientos entre huetares y chorotegas, inclusive parece ser que durante ciertas épocas no hay registros de vestigios, digamos, las cuestiones que encuentran los arqueólogos, ¿verdad? Ajá. Porque hubo ese tipo de enfrentamiento, pero llegó un momento en que se dio la negociación para la convivencia. De hecho, hay historias muy interesantes de intercambios, sobre todo en lo que son leyendas, entre huetares, chorotegas y también los malecos, ¿verdad? Que son los malecos se mantuvieron teniendo una relación bastante estrecha con los chorotegas. Sé también que, por ejemplo, había un señor, cuando tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Nicoya, don Augusto Matarrita, que era un folclorista nicoyano, que ya murió desgraciadamente. Él me contaba que en Guanacaste, bueno, ahí en Nicoya había un mercado. Era un mercado en el que se intercambiaban productos del norte y del sur. Y bueno, este país tiene la grandísima ventaja de tener la influencia, digamos, gastronómica de las dos grandes masas del continente, Ajá, ¿verdad? Porque cierto. aquí se juntan. Aquí somos como una mezcla de muchas cosas, lo cual tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero tal vez todo esto que usted nos menciona nos ayuda muchísimo a acercarnos a ese contexto que muchos conocemos, ¿verdad? Y que sobre todo quisiéramos dominar al máximo, pero lamentablemente a veces el espacio que destinamos es, como hoy, fechas especiales. Continúe. Bueno, entonces, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo, porque yo he trabajado, gracias a la oportunidad que me ha dado la UCR, he trabajado con poblaciones bribris y cabécares, y me acuerdo una de las primeras veces que llegué ahí, y entonces nos habíamos quedado de ver como a las 6 de la mañana en un lugar que se llama Chiroles, allá en Talamanca, y resulta que pasaron por mí tempranísimo, y entonces, bueno, ya había llegado otras compañeras indígenas ahí, y yo tenía mucha hambre, no habíamos desayunado. Yo llevaba para hacer unos tamales, porque era un taller de uso de hojas verdes, entonces resulta que íbamos a hacer unos tamalitos con unas hojitas ahí, y llevaba entonces, ¿verdad?, moderna. Ajá. una bolsa de masa, no, una bolsa de masa en polvo, ¿verdad? Ajá. Y entonces resulta que les digo yo a las compañeras, ay, ¿ustedes no tienen hambre? Entonces me dicen, sí, tenemos. Les dije, hagamos unas tortillas. Ajá. Y se me quedaron así viendo y me dijeron, tortillas se hacen las del norte, ¿verdad? Eso para mí fue revelador, porque ni por aquí se me pasaba que alguien indígena no hiciera tortillas. Ajá. Y sí me he enterado, digamos, del uso diferente del maíz, porque en Talamanca básicamente es muy divertido, pero el uso principal es la chicha, ¿verdad? Claro. Ellos ¿cierto? Hacen también otras cosas, pero digamos, hacen tamales, lógicamente, ¿verdad? Pero todas esas cosas que hacen, vea, por ejemplo, en Guanacaste se hacen las canelas, las rosquillas, el arroz de maíz, los perrerreques, ay, qué rico. Son diferentes formas de trabajar el maíz, ¿verdad? Sí, porque vean que incluso, yo no sé, don Dionisio o doña Marcela, si ustedes han tenido la oportunidad de esos típicos restaurantes típicos, valga la redundancia, ¿verdad? Que se encuentra uno aquí en San José, en cualquier esquina, o en Heredia también hay algunos, y dicen, se venden tortillas guanacastecas, y a veces incluso tienen a una señora, como si fuera una exhibición, ¿verdad? Tienen a la señora ahí con el fogón y dale que dale a la táctica esta de palmeo. Pero ¿qué pasa? ¿Será que realmente es uno de los aportes tan bonitos o estaremos como que engañados? ¿Será un estigma? No, yo creo que son dos cosas distintas. O sea, Guanacaste tiene sin duda una fuerte herencia mesoamericana, pero la cultura del maíz se extiende
de México a la Patagonia, es decir, es toda América la que se enamora del maíz. En unos lugares, obviamente, más que otros, el maíz se va a ir difundiendo. En las zonas a donde no había llegado, los españoles se encargarán de que llegue el maíz, se encargaron de que llegara a todo el planeta, ¿no? Todo el mundo. Nosotros somos una cultura mestiza, o una suma de culturas mestizas. En la colonia, en la meseta central, se palmeaban tortillas, se preparaban. Vamos a especular aquí si era porque llegaron a la meseta central gentes venidas de otras latitudes donde se conocía cómo los indios confeccionaban este pan, ese sería el pan indígena. Pero usted va a encontrar en Venezuela y en Colombia, por ejemplo, las arepas, que son distintas versiones de la tortilla, son la tortilla, son la misma tortilla, son más gruesas. En Colombia gustan normalmente poner encima el acompañamiento de esa tortilla. En Venezuela las abren y va adentro, etc. Pero es básicamente el mismo principio. Y vamos a encontrar las hallacas, como se le dice en Venezuela, los tamales, que no son otra cosa que el mismo tamal. La cultura huetar hacía tamales no necesariamente idénticos a los que hoy comemos, pero se hacían, por ejemplo, tamales de semillas. Entonces, particularmente las semillas de los calabazos se ponían a secar, se tostaban, y entonces se hacía una mezcla, a veces con cacao y con chile también, y entonces se comían tamales con este contenido, por ejemplo. La palabra nacatamal, que quiere decir tamal de carne, ¿verdad? Pues alguna gente ha pretendido encontrar diferencias entre el tamal y el nacatamal, ¿verdad? Alguna gente dice, bueno, el nacatamal se hace con ingredientes crudos que se introducen en la masa, y eso es común en Guanacaste. En tanto, en la meseta central, los tamales, reconocemos ahí la voz náhuatl, tamal, se hacen con alimentos que previamente han sido cocidos y se envuelven o se introducen dentro de la masa, ¿verdad? Y entonces pues se cocinan, ¿no? Habría que hacer una especie de ruta, ¿no? Histórica a cada uno de estos elementos y a las formas o a las experiencias culinarias que los pueblos van atesorando y promoviendo. Una cosa es categórica, es decir, el mundo chorotega era un mundo, digamos, que se asomaba de una manera privilegiada a los otros mundos de nuestra América. Es decir, en la isla de Chira existió un punto de intercambio a donde, haciendo navegación de cabotaje, llegaban tanto las culturas suramericanas como las culturas del norte, ¿verdad? Y por supuesto que esto ocurría bajo la esfera de la organización social que tenía como núcleo en la zona a Nicoya, ¿verdad? Entonces, bueno, se han encontrado todo tipo de efectos de comercio de la época que han sido relativamente fáciles de identificar. Entonces allí confluía la Costa Rica interiorana, ¿verdad? Le hace el mundo huetar con esta Costa Rica chorotega, o esta Nicoya, esta gran Nicoya, y ahí estaba la afluencia del mundo náhuatl y del mundo quechua. Ciertamente tenemos que pensar que hubo una gran cantidad de préstamos culturales. El hecho de que en Talamanca, por ejemplo, exista la leyenda del tigre de agua, ¿verdad? Que no es otra cosa que lo que los mexicanos del sur llaman aguizote, ¿verdad? Que quiere decir literalmente el agua que espina, y le llaman aguizote a un animal que vive en las aguas y que desangra a los incautos, ¿verdad? Y que este ser mágico o este encantamiento de las aguas solamente puede ser conjurado
mediante la presencia del rayo o por la acción del rayo, y encontrar en Talamanca exactamente la misma tradición, saber que el rayo es Tlaloc en náhuatl y es Talash en Cabecar o en Bribricabecar, ¿verdad? Y que aluden exactamente a la misma leyenda, y que entre México y Costa Rica, en toda esa vasta región, no encontramos, es decir, digamos, identificado esta misma idea, esta misma leyenda, diciendo, pero ¿cómo en dos mundos tan aislados? Hasta llegar a saber entonces que en efecto hubo mexicanos viviendo en Talamanca, y que debe ser de ahí donde viene el asunto, que en Nicaragua lo que se conoce como aguizote alude sencillamente a los espantos, a cierto tipo de, pertenece a la espantología, que es una cosa colateral, pero que no tiene que ver con lo raigal de lo que estamos hablando. Evidentemente estos mundos nuestros tienen una historia que nunca fue escrita, que si alguna vez se escribió se perdió, o que si se conservó en la memoria, lo que era lo normal, pues también nunca no se le pudo dar perpetuidad. Entonces deberíamos en esa materia tal vez subrayar las evidencias que hoy nos dan los pueblos. O sea, y una evidencia en la que Guanacaste es categórico es que tienen una multiplicidad de recetas ligadas al maíz y están vivas. Correcto, entonces la esencia la tenemos en común, ¿verdad? Ya claro, dijimos los... pero digamos, hay un sedimento en el cual todos los pueblos, y perdonen que hable tanto y no hablo más, no, tranquilo. Compartieron, ¿verdad? Una serie. Vean ustedes además cómo el maíz, que en Chorotega en ese momento sería Centli, o una palabra similar a Centli, que es náhuatl, dejó de llamarse así para llamarse maíz, que es en realidad una palabra taína. La palabra maíz la traen los españoles. Entonces, para la mayoría, para los aborígenes continentales, la palabra maíz es española. Cuando en realidad, maíz como canoa, guayaba, o como cimarrona, o como tabaco, son palabras taínas, ¿no? Para nuestros habitantes aborígenes eso era tan español como decir manzana o decir zanahoria, ¿no? Vean ustedes, y lo hemos adoptado y conservado, y hasta la fecha yo creo que va a trascender todavía más ese léxico que hemos nosotros heredado por error o por casualidad, ¿verdad? Hay una cosa linda, me meto en el terreno de la doctora, el coyol. La palabra coyol es la costumbre de beber la savia fermentada, lo que se llama vino, del coyol, es africana, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo también tendríamos que decir un momentito, pero ahí hay otro invitado que normalmente no se habla, que es el África temprana, que llega, África, claro. La primera negritud que se da tanto en Nicoya como en Cartago, y de la que nadie habla, ¿verdad? Porque aparentemente nuestra negritud llega a finales del siglo XIX. No, perdón, hay toda otra historia de donde viene la marimba, ¿no? Bueno, pero eso es otro. Qué bonito, Marcela, porque don Facundo, Dios mío, sigo yo con el Facundo. Usted no entiende, eso todos lo hacemos por el cabal y el cabral. Con solo que modifique mi acento y hable más o menos argentino, ¿no? Ay, disculpen ustedes, pero de verdad que el cabal y el cabral me tienen a mí enredada. Don Dionisio, usted nos está invitando a hacer un viaje lindísimo, que es lo que ocurre cuando leemos tal vez alguno de sus libros, ¿verdad? Es decir, atrás, ¿verdad? Generalmente, sí que los guanacastecos nos trajeron, estamos yéndonos un poquito más allá para entender ese presente. Si bien es cierto, tenemos mucho arraigo de N cantidad de culturas, incluso fuera de nuestro continente, o quizás mayoritariamente fuera de nuestro continente, mérito aparte merecen los pueblos que adoptan con mayor fuerza esas culturas o esas tradiciones y se encargan de popularizarlas. Usted quería referirse, doña Marcela, a algo que estaba también don Dionisio reforzando. Sí, bueno, yo sabía también, ¿verdad?, de esta mezcla de africanos con indígenas en Guanacaste, ¿verdad?, que de hecho hasta en la fisonomía se ve, ¿verdad? Porque hay mucho guanacasteco que tiene el pelo crespo. Es un mestizaje sui generis, que se da solo ahí. Y sé también que efectivamente había un intercambio entre África y América
muy anterior al a que vinieran los españoles. O sea, hubo eso y probablemente llegaron aquí, no sé si por corrientes que los traían más hacia esta zona central o qué sé, ¿verdad? Pero bueno, y otra cosa interesante también en este ir y venir es que el maíz, el origen del maíz es en México, ¿verdad? México como país megadiverso, es en México. Pero desde aquellos tiempos había intercambio entre el norte y el sur, tan así que el maíz fue domesticado. O sea, domesticado quiere decir que se toma una semilla, se mejora con cruces naturales, se siembra, se vuelve a sembrar, se vuelve a sembrar. Eso pasó en el sur. O sea, esos maizotes que tienen así en Perú, ¿verdad? Claro. Y la gran diversidad también fue algo que se compartían, ¿verdad? Se compartían entre el norte y el sur. Una cosa también que me causó mucha, a mí me dan cólera ciertas cosas también que hay en la historia, ¿verdad? Que han sucedido en la historia, y es por ejemplo, una de las estrategias que tuvieron los conquistadores para quebrar culturas indígenas en América Latina era obligar a trasladarse pueblos enteros de un lado a otro, porque un pueblo se asienta en un lugar y allí desarrolla, ¿verdad?, su cultura, todo imagínense, la comida es el uso de lo que hay disponible en el entorno, ¿verdad? Contexto, claro. Por supuesto que hay intercambios con otros y así se completa más la dieta, pero lo básico es lo que da el entorno. Usted se mueve bien cuando conoce su entorno, si no es alguien absolutamente trabado que va, ¿verdad?, que no puede, no sabe dónde esconderse, sí, no sabe dónde están. No se puede madurar algo así, ajá, ¿verdad? Entonces, eso hacían, se llevaban. Y lo que dicen es que hubo un traslado de 25,000 a las minas de Perú, porque los españoles vinieron, desde que vinieron, ellos tenían mucho interés en extraer, ¿verdad?, metales, lo cual sigue sucediendo, ¿verdad?, hasta la fecha. Y huetales también, en ese tráfico humano, una gran cantidad de huetales, también está documentado. Es cierto, ¿verdad? Bueno, sigue siendo, ¿no? Creo que no ha variado mucho, sobre todo pues, si se dice que uno es lo que come, pues ya se imaginará usted, Natalia, qué grave será eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿No? Pero claro, muy, muy cierto. Y además, dentro del territorio nacional también hubo desplazamientos forzosos, sí, de comunidades enteras, de una región a otra. Los ingleses, además, que también es una de las historias poco contadas, hacían incursiones cada cierto tiempo a Talamanca también para llevarse mano de obra esclava indígena, también para el Caribe, ¿verdad? Y esta es una de las cosas de las que quizá algún día la historia nos dará un poquito más de luz. Bueno, eran esos tiempos tan duros, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo juzgar hoy, ¿no?, la mentalidad de los siglos pretéritos, ¿verdad? Lo que antes a la gente le parecía natural y que hoy nos horroriza, ¿verdad? Lo que antes estaba justificado incluso por la religión, ¿verdad? Lo que antes se hacía con la bendición, ¿verdad? Y uno no sabe quién aportó más dolor, si la cruz o la espada, en fin. Entonces, pues sí, a la hora de enjuiciar sin caer en el relativismo, lo que tenemos que hacer es pertrecharnos con la mayor cantidad de objetividad posible, ¿verdad? Y no olvidar que también en esa época hubo seres humanos que se adelantaron, ¿verdad?, por encima de los siglos, con una profunda visión humanista y cristiana, y que intentaron hacer que algunas cosas cambiaran. Muy bien, don Dionisio, doña Marcela, vamos a hacer una pequeñita pausa comercial, pero ya casi volvemos para seguir conversando sobre todo este legado que nos dejan los hermanos nicaragüenses y
nicoyanos y santacruceños y guanacastecos en general a Costa Rica. Esa historia que nos ha logrado enriquecer muchísimo a lo largo del tiempo y que hoy en día las nuevas generaciones podemos disfrutar de cosas muy autóctonas y muy coloridas que aportan a nuestra idiosincrasia. Ya hicimos un recorrido muy bonito por toda la historia, pero al volver de la pausa vamos a entrar en un punto específico que me interesa y es ya irnos a todo ese colorido, ahora sí, a la cultura, a los bailes, a la música y todo eso que tradicionalmente vemos como más vendido en esta provincia. Ya volvemos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental. Muchísimas gracias amigos de Canal 2 y también amigos de Radio Monumental que están en fiel sintonía. Hoy feriado, pero más allá de ser un día feriado, estamos de fiesta. Costa Rica celebra el 188 aniversario de la anexión del partido. Y hoy nos acompañan unos panelistas muy especiales, don Dionisio Cabal, quien tiene una larga trayectoria musical como historiador, como investigador, y doña Marcela, quien también nos ha hecho sus aportes hoy y lo sigue haciendo con todo el tema gastronómico en general, y por supuesto nos estamos enfocando hoy un poquito más en la provincia guanacasteca. Yo quisiera que conversemos en este bloque un poquito más sobre la familia guanacasteca y ese bagaje que ha tenido no solamente a quienes se quedan ahí establecidos, ¿verdad?, en la provincia guanacasteca, sino también en los que comienzan por alguna razón a migrar a otras partes de Costa Rica. ¿Cómo estamos con ese tema, doña Marcela? ¿Qué influencia tenemos de las familias guanacastecas y cómo son las familias guanacastecas? Bueno, creo, eso podríamos compartirlo, pero la familia guanacasteca, por lo menos la más tradicional, ¿verdad? Porque también Guanacaste ha ido sufriendo sus cambios con el tiempo, pero sí ha sido una familia muy centrada en la mujer, ¿verdad? La presencia de la mujer, de la abuela sobre todo, es muy importante, ¿verdad? Lógicamente que, bueno, también se resalta el valor del hombre, no es que no se resalte, pero hay muchas decisiones en la familia guanacasteca tradicional que recaen en la mujer. Y la mujer, en este sentido, en Guanacaste también ha pasado, ha sufrido la necesidad de emigrar por diferentes razones económicas, ¿verdad?, políticas. Y entonces vamos a encontrar también influencia de guanacastecos en ámbitos como por ejemplo la crianza de niños de familias no guanacastecas. Por ejemplo, en el caso específico, yo tuve esa dicha de que en mi crianza influyera una persona a la que quiero muchísimo, que es de un pueblito que se llama 27 de Abril de Santa Cruz, de Guanacaste, y así muchas mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres tuvieron que emigrar y venir a trabajar a la meseta central, ¿verdad? Lo que influía desde, bueno, imagínense la forma de cocinar, la forma de criar, el vocabulario también, ¿verdad? Porque me acuerdo, por ejemplo, ella se llama Ernestina, pero por cariño le decimos Tini, ¿verdad? Ajá. Tini usaba mucho la terminación iu, ¿verdad? Entonces el chiquitiu, ¿verdad? Ah. Ese tipo así de cosas, ¿verdad? O por ejemplo en casa se conocía muy bien las palabras alaste cuando es algo baboso, ajá, ¿verdad? O payaste cuando es algo que tiene como yejos, como grumitos, como, ¿verdad? Que son palabras muy de ellos. Ajá. Y bueno, por supuesto que ella nos preparaba las cosas y además de eso, siempre que iba a visitar a su familia,
nos favorecíamos con las delicias que nos traía de rosquillas y tanelas. Ay, y todas esas cosas deliciosas, ¿verdad? Pero también yo pienso que esa necesidad de migrar de los guanacastecos definitivamente ha llevado a muchos guanacastecos, bueno, como decía don Dionisio, a trabajar, ¿verdad?, aportar con su trabajo, pero también es gente que se ha preocupado por formarse, ¿verdad? Entonces también hay mucho maestro guanacasteco, que uno se lo encuentra por muchos lugares, ¿verdad? Y siendo gente como tan trabajadora y todo, yo siento que nos ha trasladado también como esos bríos, ¿verdad? Muchas veces que se necesitan para salir adelante en muchas situaciones. Bueno, y ve que ya lo hablábamos al inicio, ¿verdad? Donde inicio lo mencionaba, son gente muy trabajadora, con una energía impresionante y muy alegres, porque uno ve incluso que en horas poco habituales o las tradicionales fiestas de Santa Cruz, las fiestas de Nicoya son, como decimos popularmente, de patada larga, ¿verdad? Y son inagotables. Son personas muy también. Correcto. Y a propósito del tema de la migración que usted mencionaba, doña Marcela, quisiera preguntarles, lo mencionamos al inicio, don Dionisio, creo que usted lo mencionó con más detalle, el tema de los trabajadores que son los guanacastecos, incluso en tierras, bueno, que son de su misma región, ¿verdad? Ahí hay ganado, hay mucho trabajo físico, ¿verdad?, que les demanda, pero hoy en día, Guanacaste sigue siendo de los guanacastecos. ¿Ha sido un tema cuestionado? Bueno, yo creo que es una de las cosas más dolorosas, ¿no? Y a veces me encuentro, pues, hermanos guanacastecos, ¿no?, amigos del alma, ¿no?, que siento que tienen la mira mal ajustada, ¿no? Es decir, no somos los meseteños el mayor problema que puede tener Guanacaste, ¿no? No es aquello de que llegamos los cartagos y paramos, ¿cómo? Llegan, pintan ligero y se alzan con las casadas. No es eso, ¿no? Creo que está muy claro que Guanacaste hoy es un inmenso real estate, y eso ha traído trastornos y fracturas de incalculables consecuencias para la comunidad, para la cultura guanacasteca. ¿Y qué es un pueblo sino su cultura? Es decir, ¿qué une? Recuerdo las palabras de Emilia Prieto, ¿no? Me decía, repitiendo a Carlos Vega, no literalmente, pero interpretándolo, decía: lo que diferencia a una horda, a una masa, a un montón de un pueblo, es la posesión de un espíritu común. Cuando desaparece aquello que nos hace reaccionar de similar manera ante un evento dado, ¿verdad? Cuando eso desaparece, hemos dejado de ser un pueblo. Guanacaste está siendo brutalmente intervenido en su cultura. Y un pueblo que no logra preservar su cultura no preserva nada. Un pueblo puede ser expatriado, tirado fuera de sus márgenes territoriales, si conserva su lengua y su espíritu. Sigo vivo. Ahora, me inquieta pensar si esa invasión territorial que ha tenido Guanacaste, y nos referimos con esto a la posesión de tierra ya no en manos de los guanacastecos, sino de extranjeros que vienen y compran para ellos a precios muy baratos, pero influye esto de manera acelerada en esa pérdida de las culturas y tradiciones. Se cambian las tradiciones por hábitos de consumo. Esto es. Pero todavía seguimos viendo que Guanacaste se van las postales, como la muchacha con la enagua típica de colores y de huevos. Es una doble moral del rico. Eso es terrible, porque entonces ahora Costa Rica tiene dos vitrinas para la venta turística: Guanacaste y el Atlántico, ¿verdad? Entonces las zonas exóticas, ¿verdad?, que son las que sirven, vamos a usar la palabra al marketing, para vender a Costa Rica como destino turístico. Entonces ahora ya no nos preocupa ser costarricenses, ahora lo importante es parecer. O sea, nos ponemos un traje, nos ponemos un disfraz, a decir, participamos de la autofalsificación de nuestra esencia, ¿verdad?, cosificándola, ¿no?, de nuevo estereotipándola. No llegará muy lejos un pueblo por ese camino. Gracias a Dios, es decir, por dicha, que hay conciencias lúcidas, tanto en el Guanacaste
como en el Atlántico y en la zona más olvidada culturalmente, que es la meseta central. La meseta central está invisibilizada. La cultura tradicional, de eso se puede hablar otro día. Bueno, hay conciencias lúcidas, ¿verdad?, que se están dando cuenta de esto y entonces están planteando dentro de los recursos de lo que se llama la cultura de resistencia una serie de acciones determinadas, ¿no?, que van en todas las direcciones. Siempre ha sido común que se cuestione cuál es la idiosincrasia costarricense, y cuando preguntamos qué caracteriza a su país, o nos pregunta alguien de afuera, decimos, no, es que sí, los bailes típicos, la marimba, los tamales, el gallo pinto, que el gallo pinto ha sido todo un lío, ¿verdad? Sin embargo, ha sido todo un lío de un tiempito para acá. De un tiempito para allá no era ningún lío. Está todo muy claro. Claro, pero entonces, si bien es cierto, hay discusiones, se genera polémica y todavía seguimos con esas dudas de cuál será nuestra verdadera idiosincrasia como costarricenses, le debemos a Guanacaste, le debemos a Limón un aporte muy importante porque destacan, y de eso es de lo que queremos hoy conversar con ustedes, uniéndonos a la celebración que estamos haciendo en todo Costa Rica por la anexión del partido de Nicoya. Y es que no, jamás vamos a restar un mérito a una provincia y que nos ha venido a aportar tantísimo. Y volviendo otra vez, vuelvo yo al tema de la comida. Yo no sé si es que ya por estarnos acercando a la hora del almuerzo, estoy yo con cosillas en el estómago que ya tengo hambre. Doctora, ¿usted ha oído hablar de las tayullas? Las tayullas, sí. Es pues un bien patrimonial guanacasteco. ¿Qué son que las los guanacastecos que nos están oyendo deberían, digamos, tomar conciencia y que no desaparezca. La tayuya normalmente se llevaba, era el gallito de los campesinos meseteños, que llamaban acá. envuelto en hojas, cuando no de plátano podía ser de bijagua, ¿no? O incluso otro tipo de hojas arbóreas. Y entonces eran unos almuercitos que una variedad de elementos, ¿no?, en donde estaban presentes los frijoles, el huevo, el queso, y posiblemente a veces algún preparado adicional a manera de saborizante, ¿no?, hecho a base de tomate y de chile. Y esto envuelto en tortillas, y las tortillas a su vez envueltas en las hojas que describí. Bueno, pues la tayuya puede tener de existencia, yo no sabría decirle cuánto tiempo, pero sería una de las comidas más ancestrales, ¿no? Entendida como una comida, como un preparado, es decir, no como un alimento en sí mismo, sino como ya toda una confección con cierta sofisticación. Fue la comida de los peones por muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, la tortilla guanacasteca sí es una tortilla característica, ¿verdad? A eso iba, porque doctora. la tortilla guanacasteca es una tortilla grande. Es grande. Eso quisiera, ya que usted lo está tocando y que don Dionisio nos introduce también el tema ya puntual de los platillos. Sí. Yo quiero que usted nos dé ahorita, como si fuéramos en casa, ahorita preparar una tortilla guanacasteca, como que hoy digamos, bueno, ya se acerca la hora del almuerzo, con los recursos que tenga, tal vez no tengo el maíz cascado, pero tengo el paquetito de masa ya de la que podemos adquirir en cualquier supermercado. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la base de las tortillas? Y quisiera que mencionemos también otros, usted mencionó tanelas. Natalia, pero hay una cosa definitiva, vea. Ajá, la mano, no me diga, porque si no... es que es el maíz justamente, ¿verdad? Porque, vea, cuando uno va a Guanacaste y prueba la clase de tortillas que hacen por dicha todavía allá, donde son hechas del maíz, bueno, el maíz nixtamalizado, que es el maíz cocinado con cal o con ceniza, ¿verdad? Y molido ahí, que usted se come aquella tortilla que tiene ese sabor tan delicioso. Justamente eso es una de las grandísimas ventajas que tienen los guanacastecos. Hay una cosa interesantísima también, ¿verdad?, que no podemos dejar de hablar aquí, y es de que en Guanacaste está la zona
una de las zonas del mundo donde hay más gente longeva. Ah, bueno, ¿verdad? es cierto. Eso es, y ellos atribuyen mucho al maíz, al frijol, ¿verdad? A su vida tranquila, porque es gente tranquila. Yo estaba pensando qué sería de nosotros sin esas canciones de amor que hacen los guanacastecos, y son de los más enamorados que hay, ¿verdad? Bueno, entonces ellos tienen, ¿verdad? Por dicha guardan todavía eso. Entonces, efectivamente, para hacer una tortilla guanacasteca tendríamos que tener acceso a ese maíz. Bueno, entonces no lo hagamos en casa, a menos de que ustedes estén en su casa guanacasteca y que tengan por ahí el acceso a este maíz. Las tortillas misquesadas. Sí, son... Qué rico. Bueno, pero les decía, hablamos de tanelas. Sí, las tanelas, a ver, tal vez describamos un poquito. Las tortillas guanacastecas, esas tortillonas grandotas, se pueden hacer, ¿verdad? Y son gruesas, sí, ¿verdad? No, se usan como el pan, ¿verdad? En vez del pan, es algo como para, bueno, pueden ser de maíz blanco o pueden ser de maíz amarillo también. Inclusive hay algunas que hacen hasta de maíz, el maíz negro, ¿verdad? El maíz morado también, que saben diferentes esas tortillas. Bueno, con el maíz también hacen, bueno, los perrerreques, que son como unos pasteles de maíz también, ¿verdad? Que son duros, pues, como tostaditos, como, se desmoronan entonces al morderlos. Sí, bueno, son tostaditos, digámosle, ¿verdad? Están las rosquillas, que las rosquillas sí tienden más como a desmoronarse, es un poco, porque a veces la gente dice, pero es que son iguales que las nicaragüenses. No son iguales que las nicaragüenses, porque no sé qué será la técnica, si es la consistencia como arenosita, ¿verdad? De la masa que hacen, es la forma en que muelen el maíz. Hacen la tanela, que es una base como de maíz, y a eso le ponen dulce. El uso del dulce, me decía una compañera nutricionista que estudia mucho la cuestión de la gastronomía costarricense, que parece ser que el dulce es una de las cosas que se incorpora, porque el dulce, la caña no es, la no caña es lo trajeron los españoles. Entonces, puede ser que fuera que tenían condiciones buenas para sembrar la caña ahí, pero como que el dulce se introduce de una forma especial en la gastronomía guanacasteca. Tienen el atol de maíz pujagua, que es ese maíz morado, que puede ser un atol que lo pueden comer fresco, ¿verdad? Que lo comen como fresco, es delicioso, es cuajadito, y entonces se le pone leche, ¿verdad? A eso, y uno se lo come así. O también está el tipo mazamorra, que ellos no le dicen mazamorra, sino igual atol de maíz pujagua, pero más fermentado, ¿verdad? Tienen el pozol, que es una bebida. Una bebida de maíz Nosotros pujagua. conocemos aquí el pozol. Como una el pozol sopita que se come aquí. Sí, como si fuera sopa. Sí, es como una sopa con maíz. El pozol guanacasteco es una bebida hecha de maíz pujagua, que hacen como ver una cuajadita, ¿verdad? La forma en que hacen el poquito de masa para diluirla en agua o en leche y hacer el pozol. Luego también tienen el chicheme, ¿verdad? Que también es como un fresco un poco fermentado también de maíz pujagua. Tienen el tamal yol, que, bueno, el tamal yol es el tamal de elote, ¿verdad? El tamal de elote. Igual envuelto en la tusa del maíz, pero es un maíz exquisitísimo, ¿verdad? Digamos que yo he probado tamales yoles y he probado los tamalitos de elote de aquí, y hay su diferencia. Quiere decir que hay algo en la preparación, ¿verdad?, que claro, incluye diferencias. También hacen, por ejemplo, el arroz de maíz, que es que cogen el maíz, lo quiebran, le quitan la plumilla, o sea, como la cascarilla, ¿verdad? Y eso lo cocinan puede ser con pollo, puede ser con gallina, ¿verdad? Ajá,
El de fiesta, con el que rajan, ¿verdad? es con gallina. Con gallina en vez de pollo. Ese es entonces, el famoso gazpacho. el arroz, le dicen arroz de maíz porque ese maíz quebrado hace las veces del arroz en el tipo de la manera en que lo preparan, ¿no? Bueno, esto a nivel nutricional está excelente, ¿verdad? Es pura fibra. No, y además de eso, el maíz, o sea, el uso del maíz y el maíz así nixtamalizado, o sea, con esta cocción con ceniza o con cal, lo hace hacer al maíz muchísimo más nutritivo, ¿verdad? Y esta es una técnica, digamos, de preparación que es muy propia del continente. Es muy importante la nixtamalización. Luego también tienen el uso del maíz tierno, el chilote, ¿verdad? Que hacen guisos de chilote. Un guiso que tiene, inclusive yo he probado guisos que tienen el chilote, vea la influencia africana, el plátano, ¿verdad? Plátano maduro, tiene carne de cerdo, el cerdo es otra, digamos el cerdo y el pollo son los más incorporados, o la gallina, los más incorporados, los animales más incorporados, aunque también comen otras cosas, digamos la iguana, y otros animales, ¿verdad? Ese guiso tiene el chilote, tiene plátano maduro, tiene chicasquil. Ah, ¿sí? Y entonces, tiene carne de cerdo, y eso se amarra o se espesa con masa. Doña Marcela, una cosa pero súper exquisita. Deténgase ahí, por favor, porque yo tengo la boca hecha agua. No sé ustedes, pero yo estoy ya, de verdad, vamos a tener que irnos. Bueno, es temprano, todavía es temprano. Yo creo que agarrar un carro y llegar a Guanacaste no está pegado al cielo, ¿verdad? Hoy mismo. Allá están de fiesta y nosotros aquí también en De Mañana con Monumental. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental, muy agradecidos por su compañía. Saludamos a todos los amigos de Canal 2 y también a los amigos de Radio Monumental que están pegaditos con nosotros, informándose de ese legado tan rico que nos han dejado nuestros hermanos nicoyanos y guanacastecos en general. Hoy estamos celebrando el 188 aniversario del partido de Nicoya y como ya se los anunciamos hace un ratito, queremos ir poniéndole color cada vez más a toda esta entrevista tan bonita que tenemos con don Dionisio y con doña Marcela sobre gastronomía, sobre música, sobre culturas en general y tradiciones de los guanacastecos, y para ello hemos preparado una entrevista muy interesante con este nombre, yo se los digo a ustedes y lo van a reconocer, don Max Goldenberg, ¿verdad que sí? Max Goldenberg Guevara. ¿Les suena? ¿Les suena? Bueno, queremos contarles a ustedes. Amigos. Muy bien. Saludo a Max. Bueno, qué dicha, ojalá que don Max también esté con nosotros en sintonía, o debe estar ahí tocando marimba seguramente en este momento, pero bueno, tenemos ocupado. Sí, tenemos una entrevistita que le hicimos a él, quien es compositor, guitarrista y cantante, para que nos cuente un poco cómo viven las costumbres y tradiciones guanacastecas los guanacastecos. Escuchemos. Las tradiciones en el pasado, ¿cómo las vivían ustedes? Eran parte de nuestro diario vivir, es decir, de montarse a caballo, ir a arrear las vacas, cosechar la huerta, maíz, frijoles, pipián. Ese era nuestro diario vivir, eso es lo que vivimos diariamente. Y yo creo que en algunas regiones un poquito más alejadas todavía podemos conservar esa forma de ser. Y en términos generales, ¿usted siente que ha variado? Va a tener que seguir variando, es decir, ya comenzó la variación. Yo he visto a un muchacho guanacasteco en una moto arriando vacas en lugar de un caballo. ¿Y cuáles son esas tradiciones que usted cree que se han modificado o han sufrido mayor modificación? Bueno, en general todo lo que tiene que ver con el diario vivir, ya nosotros nos hemos hecho más cosmopolitas. Lo que tenemos que hacer es rebuscar en las aldeas, en nuestros pueblos más alejaditos, ese sabor, digamos, de pueblito, de aldea, que todavía en algunas partes se puede conservar, y tratar de rescatarlo.
está muy oprimido. Una de las características de nuestro pueblo es sentirse precisamente dejado de la mano de Dios en relación con el apoyo a nivel general, no solo del gobierno central, sino de toda la sociedad civil de Costa Rica, en el rescate de estos valores. Por ejemplo, yo te haría una pregunta, a ver si está en tu fuero contestarme. ¿Vos me podrías dar un dato aproximado, aunque fuera, de cuál es el porcentaje de la música que Radio Monumental programa de música tica o de música guanacasteca? En realidad lo desconozco. Lo desconoces. Qué pena. Sí, es un dato que el día que lo averigües te va a asustar, porque no pasa del 2%. Se programa música en general de todos los buenos artistas de todo el resto del planeta, pero de nosotros los ticos, incluidos los guanacastecos, se programa muy poco, y eso es a nivel general. ¿Y qué cree usted que se debe hacer para que exactamente esa misma cultura y esos mismos valores sean más tomados en cuenta y no se lleguen a perder con el paso del tiempo? Yo creo que es importantísimo el apoyo que ustedes, los de las radioemisoras, nos puedan brindar, programándonos, programando la música nacional, ¿verdad? Así es. Y bueno, ahora que habla de la música, ¿cuáles son las características de la música guanacasteca que diferencian de las demás música en las demás regiones de Costa Rica? Bueno, la alegría, el agradecimiento por estar vivos, por seguir siendo gente, porque demuestra un gran respeto por la naturaleza y por nuestra forma de ser. Esa es una de las características. Yo creo que es igual a todo el resto de las músicas de todas partes del mundo, donde hay aldea y donde hay todavía reductos. Sin embargo, yo soy muy respetuoso con todo lo que los demás proponen también, pero me gusta lo que nosotros hacemos aquí. ¿Cómo describe usted un guanacasteco en la actualidad? Bueno, yo creo que seguimos siendo felices de estar aquí en este planeta, porque tenemos ahora con la globalización todos los problemas que se nos vienen encima, igual a todo el mundo. Y estamos tratando de mantener una identidad y de ser nosotros mismos para seguir siendo felices en este planeta. Escucharon ustedes qué interesante, cómo viven los guanacastecos, su propia cultura, sus propias tradiciones, y nosotros nos venimos para acá para seguir haciendo un repaso por la gastronomía y la cultura musical y hasta folclórica, ¿por qué no? Y de bailes y de canto, ¿verdad?, que tiene esta provincia. Don Dionisio, antes de continuar hablando con la comida, porque doña Marcela nos tiene la boca hecha agua, ¿verdad?, pero vamos a hacer una pausita a ver si se nos pasa por ahí. Ahorita retomamos algunos de esos platillos que usted nos estaba describiendo, doña Marcela. Vámonos a la parte musical, en donde usted tiene vasta experiencia también. ¿Qué es lo más tradicional de Guanacaste cuando hablamos de música? Bueno, un ritmo que ellos llaman la parrandera, ¿verdad?, que es en tiempo de 6x8 y que los meseteños llamamos tambito. Ah, el famoso tambito, sí. Claro, hay diferencia en la ejecución, hay diferencia en el acento, hay diferencia en la rapidez. De hecho, el tambito en la meseta se ha diversificado. Pero bueno, la parrandera, respondiendo concretamente su pregunta, vendría a ser el más significativo, el más importante de los ritmos musicales. Cuando se habla del punto guanacasteco, si el ritmo del punto, del cual por ejemplo conocemos Espíritu Guanacasteco, de Medardo Guido, que es bagaceño, y el famoso punto guanacasteco en sí mismo, bueno, estamos hablando de un ritmo que fue adoptado por los guanacastecos, ¿verdad?, y que lo han honrado, qué sé yo, entre los grandes nombres de los músicos del Guanacaste, ¿no?, Sacramento Villegas, por ejemplo, y
y otros tantos, ¿no? El mismo Adán Guevara Centeno, que es tío abuelo de Max Goldenberg, dicho al paso. El punto es un ritmo que llega a Guanacaste, es de origen sureño, de origen suramericano, pero que se aclimata muy bien en Guanacaste. La gente dice, el punto es de Guanacaste. No, cuando uno dice el punto guanacasteco, es como si dijéramos el tango herediano, porque por cultura general todo el mundo supiera que el tango es de Argentina, ¿no? O en todo caso de la confluencia de La Plata, de la zona de La Plata. Y entonces se perdiera esa memoria y entonces alguien hizo una vez un tango herediano y al bautizarlo herediano subrayaba la particularidad o diferencia y después de eso se generalice. Entonces la gente cree que el tango es de Heredia. Bueno, lo mismo pasa con el punto guanacasteco. El punto guanacasteco, ese como ritmo musical, no surge en Guanacaste. Cuando alguien hace el punto guanacasteco, justamente le pone guanacasteco como para... ¿no? Afianzar todavía más. No, como para subrayar la excepción, ¿verdad? Pero esa excepción luego se convierte en una generalidad, como nos pasa a los costarricenses con todo lo que tiene que ver con nuestra cultura general, nacional, pues no hemos sabido hacer la tarea que tenemos que hacer en la prospección y el estudio de la materia cultural. Bueno, y vea qué interesante, y aquí lo voy a interrumpir un segundo, porque cuando estamos en la escuela todos fuimos estudiantes de folclore, ¿verdad? Y se le llamaba folclore a la clase en donde nos enseñaban cómo mover las enaguas, a los muchachos cómo mover el pañuelo y el sombrerito, el chonete y todo esto, y generalmente nos enseñaban en la escuela a que folclore era sinónimo de Guanacaste, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, bueno, algunas lecturas que he podido realizar y tallercitos de danza, pues me he dado cuenta que no, en realidad el folclore está un baile tradicional limonense, hay otro meseteño, hay otro de Cartago, en fin, pero enfocándonos en Guanacaste definitivamente el color viene a resaltar de inmediato. Indiscutiblemente, además, bueno, hay otros ritmos que han sido muy bien aclimatados, ¿verdad? ¿Quién no conoce el pasillo Amor de Temporada? El pasillo es un ritmo de origen colombiano. Entre las personas que ayudan justamente a darle un acento propio costarricense está justamente Zúñiga, ¿verdad? Que toma este ritmo y lo nacionaliza costarricense. Don Héctor Zúñiga, ¿no? le da la cadencia, en este caso sí propia del Guanacaste. Y estos son préstamos. La diferencia es que es una libre elección, es como el vals peruano, ¿verdad? Pues el vals no es de Perú, pero hoy ¿quién no reconoce con solo oír unos cuantos compases un vals peruano? Por la particular manera de ser pulsada la guitarra o de ser asumido, ¿verdad? La ejecución rítmica. Bueno, lo mismo va a ocurrir con el pasillo, que siendo de origen colombiano, se va a aclimatar aquí y va a sonar tan sabrosamente. Creo que Guanacaste alguien decía que Guanacaste era la cajita de música de Costa Rica. Puede ser. En sí, qué bonito. Es una expresión laudatoria muy hermosa, lo cual no quiere decir que el resto de Costa Rica no tenga ni haya tenido sus propias manifestaciones culturales. A lo que estabas aludiendo, que te ocurría en la escuela, que es lo que le ocurre a todo el mundo, surge cuando, siendo secretario de Educación, que así se llamaban a los ministros en aquella época, secretario de Fomento, secretario de Educación, secretario de Hacienda, don Luis Doble Segreda manda una expedición muy bien preparada técnicamente, con José Daniel Zúñiga, con Roberto Campabadal o Roberto Cantillano y un tercer músico, Julio Fonseca, me parece. Los envía a Guanacaste a colectar, a hacer un trabajo de prospección del folclore, ¿verdad? Del folclore, porque se asumía que Guanacaste era la zona exótica de Costa Rica y que ahí era donde se iba a encontrar la verdadera expresión más silvestre, ¿no? Con solo que hubieran subido a las montañas de Heredia habrían encontrado cosas de similar potencial, pero existía ya una deformación conceptual. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta expedición?
Bueno, que en efecto, tan tempranamente como finales de los años de la década de los 20, estos 3 grandes maestros de la música se desplazan allá y pasan al papel pautado, escriben en música una gran cantidad de temas, de melodías. Lo malo fue que desecharon cosas, sí, metodológicamente no estaban bien pertrechados, no manejaban los conceptos adecuados acerca de la materia folclórica, y entonces hubo un montón de cosas que desecharon a priori, porque les parecía que no tenía valor, o que eran cosas soeces o vulgares, e incluso a la hora de hacer la transcripción, sacrifican en aras de lo académico una serie de elementos musicales particulares y sui generis de Guanacaste. Entonces, tuvo esto de bueno y de malo, pero luego viene la segunda parte. Cuando se publica todo esto y se envía a las escuelas, de una vez en las escuelas se asume que esa es la música folclórica y nada más, por antonomasia, y se sacrifica el amplísimo repertorio de la canción meseteña, ¿verdad? ¿Fueron afortunados los guanacastecos, sí, en tener este realce? En alguna forma así fue, que dicha, ¿no? Que se ayudó a salvar una parte patrimonial, pero no obstante tampoco se estaba salvando todo. Ese trabajo justamente lo van a hacer hombres como Adán Guevara Centeno, como Max Goldenberg, ¿verdad? Y algunas otras personas no tan conocidas, que se dan cuenta de que sigue habiendo un inmenso bagaje de cosas tradicionales del Guanacaste, maravillosas. La misma Guadalupe Urbina, más modernamente. Un saludo a Guadalupe, que está, como le digo, bregando duro por su salud. Me emociona decirlo. Sí, y ella, y valga la oportunidad, hace un trabajo. Sí, don Dionisio, yo creo que también como mujeres, ¿verdad? Nos sentimos orgullosamente representadas en la parte musical por la labor que Guadalupe Urbina ha venido realizando, y tal vez es muy conocida en un nicho más reducido, ¿verdad?, dentro de todo el territorio costarricense, pero merece un gran respeto dentro del argot musical. Y tiene una experiencia internacional increíble también, ¿no? Sí, pueda que se conozca más fuera de nuestras fronteras que los mismos ticos, ¿verdad? Se conoce, pero es increíble. Se conoce en Costa Rica, tal vez se valora más fuera de Costa Rica. Tiene toda la razón. Ella sin duda es una gran intérprete y una gran creadora, no solo de música. Tiene unas letras maravillosas, sí. Guadalupe. Y recupera cosas esenciales, y entonces, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien que esto es así. Guanacaste puede presumir de tener su propia república musical. Ahora, el futuro de toda esta condensación que últimamente se ha venido haciendo de los valores guanacastecos, ya decíamos antes, a través del trabajo concienzudo de una serie de hijos del Guanacaste, tiene que apuntalarse con acciones políticas. José Martí, y lo digo siempre, decía que el conocimiento de los elementos y la ponderación de los elementos particulares de las culturas populares, decía Martí, es arte de gobierno. Bueno, Costa Rica en esa materia ha pasado décadas desgobernada, en el sentido de que como no hay lo que se conoce como un proyecto país, y dentro del concepto de proyecto país, el saber qué hacer con nuestro acervo cultural, cómo potenciarlo en todos los campos, en todas las esferas, pues entonces son los artistas los que, validos de su voluntad, de su intelección de las cosas, están haciendo ese trabajo, mientras esperamos que llegue la hora de que alguien asuma correctamente qué hacer y poner a los ticos a ver hacia adentro, porque ya llevamos demasiado tiempo viendo hacia afuera, donde nada se nos ha perdido. Las fortalezas del pueblo de Guanacaste en particular, y tico en general, están adentro de nosotros. Y como decimos, bueno, no podemos saber para dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Y eso nos hace falta. Correcto, y bueno, vea que ustedes tienen un bagaje cultural más amplio, obviamente tienen más experiencia de vida que yo, y podrán señalar esas figuras. Ustedes mencionaron de inicio algunas no tan conocidas, tal vez para las nuevas generaciones, pero yo creo que merecen hasta ser mencionados, ¿verdad? Porque los conocerán en su tierra guanacasteca. Y bueno, mire, Ulpiano Duarte,
Bueno, usted me dice una ese gloria, nombre. en cualquier país de América se sentiría orgulloso de tener como hijo a don Ulpiano Duarte, que es de Santa Cruz. ¿Ves? Sígame diciendo nombres si los tiene ahí, Bueno, aunque no los conozcamos. Porque Carlos merece un Rodríguez mérito. Santana, por ejemplo. Ajá. Y hay anónimos, digamos, porque, por ejemplo, yo rescato también, y es una cosa que me preocupa, el pueblo Chorotega es un pueblo que fue enorme, ¿verdad? Inclusive pienso que Guanacaste es una de las regiones del país que más absorbió la cultura indígena de la zona, ¿verdad? Porque en muchas de sus tradiciones, en mucho de su lenguaje, ¿verdad? Lo absorbió, pero el pueblo Chorotega es un pueblo que está reducido y que en este momento me contaba un Chorotega que están enfrentando un problema enorme. Es un pueblo que ha seguido produciendo su cerámica, ¿verdad? Pero en este momento, por ejemplo, el territorio que les fue demarcado como territorio Chorotega ya no da para conseguir el barro que necesitan para hacer su cerámica y lo estarían teniendo que comprar. Cuando es que el pueblo Chorotega cuando es algo que debería ser aún de ellos y ser su materia prima propia. Vivía en un mundo donde el mundo era de todos y ese mundo ya desapareció. Y eso es lo que le ocurre mutatis mutandis a gran cantidad de comunidades, digamos, con identidad propia, ¿no? Que llega un momento en que su mundo entra en roce, que siempre es violento por las consecuencias, con otras realidades, ¿no? Sobre todo con el becerro de oro, ¿no? Cuando topamos con intereses que no son exactamente y yo humanos. tengo nombres de mujeres también. Doña María Leal de Noguera también aportó mucho, ¿verdad? La cultura. Tulita Sandino. ¿Ves? Doña Tulita era una mujer de Santa Cruz, de Nicoya, una dirigente de las mujeres en Guanacaste, y probablemente, ¿verdad?, muchas otras personas más que... Bueno, y hay proyectos que han hecho eco con, por ejemplo, con el tema del baile folclórico. Está el grupo Flor de Caña, que Flor tiene... de Caña con doña Marlene Contreras. Increíble. Doña Marlene hoy iba a estar con nosotros, pero tenía que venirse corriendo desde Guanacaste y lamentablemente por todos sus muchos asuntos de los cuales se ocupa, pues no nos pudo acompañar, pero le enviamos también un saludo. Doña Marlene ha tenido Flor de Caña, que es un grupo de baile folclórico, años y ha hecho, un aporte, lo sigue haciendo lindísimo. También, el mismo Valo Gómez y los de la Bajura. Los de la Bajura han hecho de las suyas, ¿verdad? Y lo siguen haciendo en todo el territorio costarricense. Y pues son muchísimos los que podríamos seguir mencionando en el ámbito musical. Yo creo que vamos a dejar los instrumentos musicales por ahí, ahorita, para conversar de cuáles son tal vez los que más predominan, para que doña Marcela nos siga haciendo la boca agua con esta degustación imaginaria que estamos haciendo hoy de los platillos guanacastecos. Se nos quedaron algunos por ahí hace un ratito que conversábamos. ¿Cuáles son, doña Marcela? Bueno, por ejemplo, hay algunas bebidas, ¿verdad?, que son el tiste, que es como un tipo de pinol, pero que tiene un poco más de cacao. Ajá. Y es como más, como dirían ellos, más payaste, ¿verdad?, que el pinol. O sea, menos molido, menos finito, finito. Sí. Después está la resbaladera también, ¿verdad?, que es una delicia. El vino de Coyol, que ya don Dionisio había hablado. Que por ahí merece una canción, ¿verdad? Bueno, tiene. Por cierto, de Malpaís. Por las calabazas que me dio la jova, mi negra matrera. Me paso los días, me paso las noches en la coyolera. Bebiendo coyol, pasé la mejenga. Sí, esa canción es de los Talolingas. Sí, y fue retomada ya modernamente por el grupo Malpaís. Y no hay cosa más linda que una lunada, ¿verdad?, tomando vino de Coyol. Porque ahí uno se va ahí a un solar de una casa, y cuando hay luna, ¿verdad?, los guanacastecos hacen eso todavía. Hace poco murió don Ernesto Kendo, ¿verdad?
Sí, yo estuve en la coyolera de don Ernesto Oquendo. ¿De verdad? Sí, en donde Francisco Cubillo nos estuvo dando una singular demostración de cómo se toca la marimba. Es un virtuoso de la marimba, un hombre joven, discípulo del piano Duarte, ha tenido esa gran suerte de poder beber de ese gran maestro de la marimba que es el piano. Bueno, ese día bebía coyol también, ¿no? Yo creo que aquí es también muy típico de los josefinos, ¿verdad? Van a Guanacaste y regresan con su botellita de vino coyol. Bueno, y el vino coyol se puede tomar fresquito, ¿verdad? Que no produce, digamos, un efecto, es más bien dulce, muy sabroso, ¿verdad? O bueno, ya conforme pasa el tiempo, el efecto se siente al día siguiente, eso sí, ¿verdad? Eso es terrible. Sí. Pero en las coyoleras uno ve que van las señoras y van los niños, sí, ¿no? Entonces, claro, no están tomando lo mismo, aunque todos estén tomando coyol. Sí, claro. Sí. Tiene esa virtud del coyol de poder servir para mucha gente. Luego, también hay dulces como la jocotada, que es el jocote, no el jocote tronador, sino, bueno, yo lo conozco como cismoyo, que es un jocote, sí, como más redondito que ovalado. Exacto, es ovaladito, pero de liso. Muy lisito, muy lisito. Y pequeño, es pequeño. Esa jocotada también hacen el mango así, ¿verdad? Que son en miel, ¿verdad? Sería para nosotros miel de jocote o miel de mango, pero con tapa. Los buñuelos, que son una exquisitez, es que ahora me acabo de acordar de los buñuelos. Ven, que nos cruel que es, doña Marcela. Que es la masa la arreglan con el queso, ¿verdad? El queso Bagaces, que eso es una de las cosas. Guanacaste tiene quesos también como propios, ¿verdad? Ese queso seco, Bagaces, tipo Bagaces, las cuajadas, pero en este caso los buñuelos se arreglan con queso Bagaces, se hacen redonditos así, se fríen y eso se mete en miel de tapa. Es una cosa pero realmente exquisita, ¿verdad? Luego tienen otras cosas también, como el guiso de pipián, que es un guiso de ese ayotito que hablábamos, ¿verdad? Que se hace, se le pone al guiso de pipián, se cocina con tomate, el pipián, y se le pone natilla, se le pone queso, igual también se espesa con masa. Es una cosa exquisitísima. Yo quisiera apuntar sobre lo que usted ha mencionado, tres cosas muy brevemente. El queso, por ejemplo, Bagaces, que es un queso salado, comparte esa característica con otros quesos característicos de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, justamente porque son quesos muy antiguos y era la sal el único elemento preservante que se conocía, ¿verdad? Y además quesos de artesanales, sobra decir, ¿verdad? Y entonces la característica de ser así de salados, de ser secos y salados, es porque justamente la idea era que pudieran durar sin ningún tipo de preservantes, sí, o más allá de la sal. Sí, no, pudiesen durar pues un largo tiempo, ¿no? Y que se pudiesen consumir, ¿verdad? Eso es una característica que el queso Bagaces comparte con otros quesos antiguos, digamos, de aquí a México, para decirlo de forma rápida. Luego, las empanadas, que son de harina de trigo, las empanadas guanacastecas de harina de trigo son dulces. Son empanadas dulces y su contenido es dulce, no es salado. En tanto, digamos, la empanada que normalmente consumimos nosotros es siempre la empanada de maíz, ¿verdad? Y obviamente pues es salada, si no es una empanada dulce. La empanadita tradicional, la que venden junto con las rosquillas, por ejemplo, es justamente, tiene esa característica de ser dulce, hecha de trigo y dulce. Era como un cierto exotismo, porque en el Guanacaste no se sembraba trigo, históricamente, como sí se sembraba en la meseta central, o sea, hasta 3 cosechas de trigo, y entonces era como una cosa, bueno, era lo raro, lo excepcional, y por tanto tenía esa condición, esa cosa especial.
Y estaba usted hablando, la última cosa que mencionaba. El guiso de pipián. El guiso de pipián. El pipián se consume también acá, en la meseta. Hay un dicho, cuando una fiesta campesina estaba muy buena, es decir, se habían lucido, la cocina se había lucido, había un dicho que era, eso estuvo de apipián. Esa fiesta estuvo de apipián, o sea, porque es un calabacín, por decirlo así, una cucurbitácea, con la doctora, muy apetecido y muy apetecible, ¿no? Entonces, y que sin duda pues proviene, la palabra pipián lo dice, pues de nuestro mundo indígena, ¿no? Muy bien. Y pipián es náhuatl. Don Dionisio, usted está ansioso por contarnos algunos refranes, ¿verdad? ¿Le parece si después de la pausa comercial nos adentramos en eso para hablar un poquito más de cómo está la parte religiosa de Guanacaste? ¿Habrá algo que predomina más en esta región? Y también no nos podemos quedar sin los refranes que don Dionisio nos puede compartir. Y por supuesto, algún que otro platillo que podamos ya aportar como para ir cerrando el programa de hoy. Ya volvemos. Continuamos con De Mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este día tan especial, 25 de julio, y la grata compañía de nuestros invitados, don Dionisio y doña Marcela, nos ha enriquecido muchísimo. Usted no es el mismo. Antes de las 9 de la mañana usted desconocía muchas cosas. A partir de las 11 ya usted va a ser mucho más sabio gracias al aporte que nos están haciendo hoy, de verdad. Y miren qué bonito, porque se percibe de ellos la mística con la que hacen su trabajo, y les agradecemos profundamente que nos estén acompañando. Nos quedan algunos platillos pendientes, ya como para dejarlos ahora sí que con el apetito totalmente a flor de piel para el almuerzo. Bueno, hay, como don Dionisio decía, los tamales guanacastecos son distintos, ¿verdad? Son también un poco, no usan tanto la masa tan requete fina como nos gusta, porque aquí a nosotros, a los de la meseta central, sí nos encanta el tamal de colado, colado y todo eso, ¿verdad? Pero allá no es así. Pero hay una cosa interesante que me tocó probar una vez, que es un tamal dulce, que es la masa aliñada con queso bagaces y con tape dulce. Ay, y envuelta en hoja de bijagua, ¿verdad? Sí. Ajá. Así, cocinada como tamal, ¿verdad? Era una herencia guanacasteca de alguien que vivía en Sarapiquí, porque esto sí es interesante, que por ese desplazamiento que ha habido de los guanacastecos, cuando se hacen estudios por ejemplo, el Ministerio de Cultura hace de repente estudios sobre cultura alimentaria, se encuentra gente, es decir, la influencia de la comida guanacasteca en diferentes partes del país. Sin embargo, doña Marjorie Ross, en todos los análisis que ha hecho, ella ha resaltado, ¿verdad?, la existencia de culturas o subculturas culinarias en Costa Rica, donde la guanacasteca es una, ¿verdad?, indiscutible, la limonense es otra indiscutible, está la de la meseta central, y también ella habla de una en la costa pacífica, específicamente por el uso de productos del mar, ¿verdad?, que tal vez no se da en otros lados. Entonces, bueno, hay otras cosas, como por ejemplo la gallina henchida, que se llama así, que es una gallina rellena que tiene huevo y tiene vegetales adentro, ¿verdad? Y la hacen con achote entera la gallinita, ¿verdad? Con un sabor realmente especial, envuelta en hoja y toda la cuestión. Bueno, que yo le decía hace un ratito a la doctora cuando estábamos en el corte comercial, que yo conozco esa receta como gallina enjarrada. Pero bueno, son las diferentes terminologías que podemos utilizar. Al final de cuentas vimos que era lo mismo, la gallinita rellena de un montón de cosas deliciosísimas. Y después hay otra que también recuperé de una, yo no sé si ella es de Santa Cruz, Liliana Guevara se llama, es una compañera de la universidad, una educadora, que ella me decía, que ella es de Guanacaste, que ella comió chiquita, porque esa es otra cosa, si queremos encontrar ollas de barro, solo en Guanacaste, yo creo, sí, ¿verdad? Casi que sí, las originales sí. Y entonces que en una olla de barro grande
la forraban toda con hojas, ella recuerda hoja de plátano, y adentro colocaban tiquisque, que el tiquisque es una raíz propia de Centroamérica, ¿verdad? Es que el ñame y otros fueron traídos por los africanos, ¿verdad? Pero usaban tiquisque, el ñame, ¿verdad? Y otras raíces más. Eso con mucho culantro coyote y poquita agua, eso se tapaba y se dejaba ahí por un tiempo hasta que se hacía como una especie de atol salado. Y dice que es la cosa más exquisita del mundo, ¿verdad? Yo le creo. Sí. Yo le creo, suena muy, muy rico. ¿Hay algún otro platillo que debamos dar a conocer? Pues probablemente existan otros, ¿verdad? Yo dentro de lo que conozco. Muy bien, ¿no? Pero ¿qué más queremos? Lo he compartido. ¿Qué más queremos? Ya van a ir ustedes, ¿verdad? A buscar una ollita de barro y hacer esa receta tan rica. Sí. Bueno, no, pero están muy ricas, muy interesantes. De verdad que le agradecemos muchísimo el aporte de doña Marcela. Y bueno, ahora sí, don Dionisio, dicen que uno puede morir tranquilo o el paso por la vida será productivo si siembra un árbol y si escribe un libro. Y usted ya lleva muchos libros escritos. ¿Ha plantado árboles? ¿Tiene la tarea? Bueno, ahí está el pendiente. O sea, alguna vez como tarea, cuando estaba en el colegio, visionariamente un profesor nos enseñaba la importancia de plantar árboles en aquella época en que todo el movimiento ecologista sencillamente estaba en estado larval. Ajá. O sea, faltaban años. Ni imaginar que iba a surgir con la fuerza de ahora. Sí. Pero bueno, no, en realidad todos estos libros en el fondo serán un solo libro, es decir, es una exploración en perspectiva histórica del acervo cultural de estos que nos queremos seguir llamando costarricenses, y entonces aquí van, una tarea empezada hace 20 años, poco a poco van saliendo. Imagínense. Todos los libros, ¿no? Yo tengo aquí 3 títulos, dígame si están correctos y si me quedan faltando algunos, y los vamos a mencionar no porque sea una cuestión promocional ni mucho menos, es que hacen un aporte riquísimo a la cultura costarricense, y uno de ellos, que es en el que nos vamos a enfocar, principalmente yo diría que tiene su asidero en Guanacaste, ¿verdad? Usted me va a decir, bueno, en todos lados, pero en Guanacaste hubo participación muy importante. Aguizotes, raíces mágicas de Costa Rica, Bomba, la copla costarricense, y refranes guanacastecos, refranero de uso costarricense. Que ahí es a donde quiero llegar con el tema de los refranes. Sí, bueno, aquí vienen, en este libro, hay refranes guanacastecos, meseteños, hay refranes limonenses, refranes bribris, cabécares, ¿verdad? Es decir, de distintas etnias, bueno, o digamos de familias de la gran etnia chibcha de nuestro país, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, identificamos claramente como guanacastecos, por ejemplo, el mono sabe a qué palo trepa. ¿verdad? El mono sabe a qué palo trepa. O pasarse de los cerros de San Blas a los mogotes del Tenorio, ¿verdad? Que es una variante de andar de la Seca a la Meca, ¿verdad? O lo que es lo mismo, de andar de Bagaces a Liberia. Eso me estaba acordando. Andar de la Seca a la Meca es andar muy ocupado, eso es de los cerros de San Blas a los mogotes del Tenorio, pero andar de Bagaces a Liberia, obviamente, por la proximidad fonética entre Bagua y Bagaces, significa todo lo contrario, significa no hacer nada, ¿no? Muy bien. O bien, esto tan lindo que dice, de esos que no comen miel, escondo yo mi jicote, ¿verdad? Esos son, digamos, con toda claridad, o decir coyol partido, coyol comido, que esto sí ya es una variante de un viejo refrán español, ¿verdad? Pero que entonces se adapta a la realidad guanacasteca, y entonces coyol partido, coyol comido, cuando la situación está tan dura que lo que entra de una vez se dispone de ello, ¿no? No hay para el ahorro, ¿no? Pero qué bonito, no es tanto la miada, sino lo que gira del petate. Bueno, sí, ¿verdad? Las consecuencias del asunto, ¿no? El tinte humorístico me encanta, porque es ese positivismo que ustedes mencionaban al inicio, de gente alegre, gente, como decimos, empunchada, ¿verdad? ¿Tiene otros usted por ahí? No, claro. Y además directos, ¿verdad? Son directos. Sí. ¿Cómo no? No se andan por las ramas, como el mono que mencionamos al principio, ¿verdad? Hay que ser lagarto y gallo, tener colmillo y espuela. Bueno. ¿Cómo se dice? Muchos
con el pie en el estribo se quedan colgando, ¿no? Por ejemplo. Ese es qué bonito, ¿verdad? También de origen español, pero está, digamos, adaptado a la realidad del guanacaste. Lo que sí es, digamos, netamente, indiscutiblemente guanacasteco, son estos 4 primeros ejemplos que puse. Hay muchos más, claro, pero ocurre con el refrán. Bueno, el refrán tiene un troquel que es europeo, o sea, que es castizo, ¿verdad? Entonces, nos pertenece como nos pertenece la lengua castellana, es decir, es parte de nuestro de nuestras propiedades espirituales, ¿no? Es nuestra lengua. Entonces, es tan nuestra como lo será de los peruanos o de los asturianos. Pero, sobre ese modelo, entonces, empiezan a darse ya las propias creaciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Y entonces que son insustituibles, ¿no? Si en la meseta central dicen en carreta y llorando, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Ya es netamente meseteño, ya no es español, ya no, porque hay adaptaciones de refranes españoles, como cuando decimos, por ejemplo, no hay ni tú ni mus, ¿verdad? O aquí no hay tu tía, ¿verdad? Son adaptaciones. Pero ya estos otros son concretamente nacidos de la experiencia de la vida. Porque un refrán es eso, es el atesoramiento de una experiencia. Qué bonito. Bueno, les cuento que ya estamos finalizando prácticamente el programa. Así que yo quisiera, primero que todo, reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado. Y cerrar con algún comentario que ustedes quieran para reafirmar ese aporte tan grato que han hecho los guanacastecos al pueblo costarricense en general. Doña Marcela. Bueno, yo definitivamente con Guanacaste tengo un ligamen emotivo fuerte, ¿verdad? Fue la provincia que acogió a mi familia después de que regresaron del exilio en el 48. Y tengo familia allá todavía viviendo, familia muy querida, que viven en Nicoya y que aman a Guanacaste, ¿verdad? Claro. Y yo pienso que la cultura guanacasteca es tan parte del ser costarricense que si se perdiera algo de ella, perdemos todos. Sí, pero yo diría 3 cositas muy rápido. Guanacaste es una de las ventanas en donde se asoma una gran cultura africana, que es la cultura mandinga, ¿verdad? Y por ellos en Guanacaste se va a preservar y desarrollar pues una serie de elementos culturales, por eso ni la marimba ni el quijongo son para nosotros ya cosas extrañas. Hay una serie de recetas de cocina, ¿no? Como el angú, o bien de creencias mágicas como las que proceden de esta primera migración o población, digamos, afrodescendiente en nuestro país, y Guanacaste atesora como ninguna otra región del país ese gran legado de siglos. Segundo, pues gracias a los nicoyanos y a los santacruceños, en aquel momento Santa Cruz se llamaba el Diriá, ¿verdad? Que dijeron sí a la anexión a Costa Rica, porque los que hoy son Liberia dijeron no, ¿verdad? Entonces, pero bueno, quedaron en franca minoría, ¿no? Y dijeron no, porque bueno, ahí los patrones eran todos más o menos ribenses, y le dijeron a sus peones, así se usaba en esa época, cómo era que tenían que decir. Y entonces pues fueron y dijeron no, porque el patrón decía que había que decir que no. Posiblemente, porque lo han demostrado después en su corazón, aquello era un sí. Pero gracias a que se plantaron los nicoyanos y los santacruceños, esa zona maravillosa de nuestra América, lo que otrora fuera el Partido Independiente de Nicoya, que nunca fue de Nicaragua, como nunca había sido de Costa Rica, se sumó a la grandeza de esta pequeña y gran nación que es Costa Rica. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias, doctora, y le digo doctora porque usted tiene un doctorado en enseñanza, me estaba comentando, pero usted es nutricionista. Es Marcela Dumani, así que muchísimas gracias, doña Marcela, por sus excelentes aportes el día de hoy. Gracias, Natalia. Y gracias a don Dionisio Cabal, cantautor, investigador, ¿qué más? Poeta.
Bueno, escritor, músico, así. que ha hecho un aporte muy bonito al programa de hoy también. De verdad que les agradecemos muchísimo. Quiero invitarlos a nuestros amigos de Canal 2 y de Radio Monumental a que ingresen al Facebook de Mañana con Monumental. Así lo pueden encontrar ustedes. Déjenos una bomba, ¿le parece? ¿Cuál bomba guanacasteca conoce usted? Y ya tendremos tiempo en otro momento donde inicio de hablar cuál es la diferencia entre bombas y coplas, que es una confusión bastante común que hacemos los costarricenses en general. Los queremos invitar, déjenos una bomba ahí, de esas bien bravas, bien folclóricas, y las vamos a estar compartiendo más adelante en posteriores programas para ver qué tanto estamos empapados nosotros de la cultura guanacasteca. Feliz aniversario, 188 años ya de la anexión del partido de Nicoya. Esto fue De Mañana con Monumental. Soy Natalia Monge, que tengan feliz día.